Buenos días, estimados participantes. Bienvenido al encuentro síncrono número 2. Permítanme compartir en mi pantalla. Listo, allí la estoy compartiendo. En el encuentro síncrono pasado, eh, no pudimos finalizar la explicación de la primera actividad. Voy a retomar esa explicación para darle solución a la actividad que está planteada, que es la creación de una agenda de contactos con Django y Django REST Framework. Como le había explicado en el encuentro anterior, el desarrollo de esta actividad tiene cuatro fases. Vamos a centrarnos en la fase número 2, que es la generación. Desarrollar una aplicación con Django y Django REST Framework funcional que gestione una agenda de contactos. Muy bien. En el desarrollo de la actividad contempla los siguientes pasos. Vamos a ir creando cada uno de los pasos. Configuración del entorno. Paso número 1. Asegúrate de tener instalado Python con una versión superior a la 3 en el sistema. Muy bien. Crea un entorno virtual utilizando el siguiente comando: Python -m environment y environment. Vamos a abrir, abrir mi consola de comandos. Puedo trabajar con la consola de Windows, puedo trabajar con la consola eh, de Git. Vamos a utilizar la de Git. Muy bien, ahí estoy. Estoy ubicado en la siguiente ruta, en el siguiente directorio: user Elías. Voy a mudarme al directorio principal. Disco local C dos puntos. Estoy en barra invertida. Bien, voy a limpiar la pantalla. Listo, ahí me cambié al directorio principal de C. Voy a crear allí una carpeta que se llame sumativa 1. Ahí creo el directorio. Por allí debe estar la... Aquí está, carpeta sumativa 1. Bien, voy a trabajar en ese directorio. Voy a cambiarme al directorio sumativa 1. Allí estoy en el directorio sumativa 1. Ahora sí, voy a crear el entorno virtual. ¿Para qué se crea un entorno virtual? Bueno, para que nosotros podamos trabajar de forma separada, un entorno, un espacio separado, donde podamos instalar todas las dependencias que necesitamos específicas para este proyecto sin afectar la la configuración de la instalación de Python, o si tenemos otras aplicaciones que requieren otras dependencias, no se afecten entre ellas. Para eso utilizamos un entorno virtual, ¿ya? Un espacio donde tengamos encapsulado nuestra aplicación con las dependencias necesarias. Allí se creó el entorno virtual. ¿Ya? Vamos a, eh, perdón, vamos a listar el contenido de ese archivo. Fíjense que ahí creo el entorno virtual, Virtual Environment. ¿Ya?
que en el comando yo le digo que me cree un entorno virtual y aquí le digo el nombre de mi entorno virtual. Muy bien, ya está creado el entorno virtual. Ahora tenemos que activar el entorno virtual. Para activar el entorno virtual tenemos que ingresar, vamos a ejecutar. Vamos a ingresar al directorio Virtual Environment. Dentro de ese directorio hay una carpeta llamada script y dentro de esa carpeta script hay un activate. Muy bien, vamos a entrar directamente al directorio para ver. CD, fíjense que estamos dentro del directorio Virtual Environment y hay una carpeta llamada script. Vamos a ver si podemos ejecutar desde aquí. Eh, Vamos a entrar a la carpeta script. Vamos a listar el directorio y fíjense que hay un archivo llamado activate. Vamos a ejecutar ese archivo para activar el directorio. Fíjense que ahí se activó el directorio. ¿Cómo sé que se activó el directorio? Porque me cambió el PROM. ¿No? Ahora estoy en mi directorio. Desde aquí puedo, desde mi entorno virtual, puedo comenzar a instalar todos los paquetes y librerías que necesite para desarrollar la aplicación. Vamos entonces a continuar con el siguiente paso del punto número uno. Vamos a instalar los paquetes que necesitamos. En este caso es Django y de Django REST Framework. Lo realizamos con este comando. Llamamos al comando de instalación, la librería PIP, que es la librería de instalación de Python, con el argumento install y los nombres de las librerías que queremos instalar, o los paquetes, que en este caso son Django y Django REST Framework. Ejecutamos el comando. Este comando va a tardar un poco, después tiene que descargar todas las librerías, las dependencias e instalar los dos paquetes que le estamos indicando. Entonces vamos a esperar allí mientras se comienza a instalar. Ahí están instalando los paquetes. Recuerden lo que es la actividad, tiene que realizar cada uno de los pasos que se describen y al ejecutar cada uno de esos pasos de forma correcta, estará realizando la primera actividad. Debe ir capturando cada una de las pantallas mientras va realizando la actividad para anexarlas al informe. Bien, vamos a ver si ya se terminó de instalar. Fíjense que se terminaron de instalar los paquetes y me pide que, o me sugiere que pueda actualizar el comando eh, de Python.exe. Muy bien, ya se instaló, aquí vemos que se instaló satisfactoriamente Django y Django REST Framework, la versión 3.16 y 3.9 de Django. Vámonos al siguiente paso, paso número 2. Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado Agenda Contactos Project. Para ello vamos a ejecutar el comando Django admin. Django admin, le decimos que inicie un nuevo proyecto y el nombre del proyecto que queremos crear. Vamos a ejecutar el comando. Esperar a que se creen
el directorio, allí lo creo. Entonces vamos a listar, ah, vamos a ejecutar el comando dir y fíjense que ahí creo, ¿ven? Dentro de, eh, bueno, lo creo en el directorio scripts porque le indiqué que lo creara allí ya. Sí, porque es la ruta donde estaba. Voy a salirme del directorio de script. Voy a ir a la ruta. Estoy en el disco C. Voy a actualizar aquí. Sumativa 1, Virtual Environment, Script. Y allí tengo el archivo. Voy a eliminar este archivo y lo voy a crear aquí en el directorio raíz. Entonces, estoy en el directorio principal del Virtual Environment y voy a ahora sí ejecutar el comando para que me ejecute o me cree el nuevo proyecto. Ahí está, agenda contacto.project. Vamos a acceder a ese directorio y vamos a listar los archivos para ver qué archivos tiene. Vamos a entrar dentro y ahora sí, vamos a listar el directorio. Fíjense que tiene los archivos allí de la configuración. Muy bien, voy a salirme a la ruta principal. Allí estoy en el directorio principal. Vamos con el siguiente paso. Ya creamos el proyecto y nos cambiamos al directorio Agenda Contacto. Aquí estamos. Continúo con el paso 3, creación de la aplicación en Django. Crea una nueva aplicación desde su proyecto o dentro de su proyecto. Vamos a crear la aplicación dentro de la carpeta, dentro del directorio, utilizando el siguiente comando. Vamos a llamar al administrador. Le decimos que cree una nueva aplicación que se llame Contactos. Muy bien, vamos a listar el directorio, pero ya se ejecutó el comando. Y aquí está el contacto. Ejecutamos el comando manager page y creamos la nueva aplicación. Muy bien, ahora tenemos que ir a esa carpeta y buscar en esa carpeta este archivo de configuración system.py. En ese archivo tenemos que agregar a las aplicaciones instaladas contacto y red framework. Entonces vamos a listar, vamos a acceder a contactos y vamos a listar allí el directorio. En contacto tenemos, vámonos a cambiarnos el directorio, listamos el directorio y en agenda, agenda de contacto, listamos el directorio. Allí tenemos el archivo sitio de configuración. Tenemos que ingresar a ese archivo, ¿no? Vamos a abrir ese archivo con un editor. Estamos ubicados aquí, agenda contactos y el archivo sitio. Abrirlo con un editor para añadir las líneas en las instalaciones, en las app instaladas. Vamos a esperar que abra el editor.
Y está cargando. Tenemos que añadir contactos, Hero Framework, estas dos líneas en la configuración. ¿Sí? Esperemos que cargue. Ahí está abriendo el archivo. Muy bien, ahí está el directorio, vamos, el archivo. Vamos a ubicar aquí en las aplicaciones instaladas. Necesitamos añadir aquí dos líneas. Que necesitamos añadir contactos y necesitamos añadir también REST Framework. Bueno, añado estas dos líneas y guardo el archivo. Ahora necesitamos crear el modelo, ¿ya? El modelo contacto. Tenemos que ubicarnos en el directorio contacto y en el archivo models.py definir el modelo contacto con la siguiente estructura, con los campos nombre de tipo carácter, número tipo carácter y correo electrónico de tipo email. Debe asegurarse que la longitud de cada uno de los campos. Entonces vamos a crear, vámonos al directorio contactos. Ok, vamos a cambiar de directorio y tenemos que ingresar al directorio contacto. Vamos a listar los archivos que están dentro del directorio contacto y allí vemos que está el archivo model.py. Vamos a abrir ese archivo desde el editor. Vamos a abrir aquí, seleccionar la carpeta. Para tener acceso a todos los archivos. Aquí tenemos agenda contacto y necesito entrar al directorio contacto, dentro del directorio contacto, al archivo model. Ahí está, ahí lo tengo. Ok, aquí tenemos que crear el modelo, ¿no? Voy a abrir aquí este archivo y me voy a copiar el modelo aquí. Muy bien, ahí está el modelo. Creamos la clase contacto que hereda de la clase modelo con el atributo nombre, ¿ya? El tipo char field, longitud máxima 100 caracteres
y el atributo de la ayuda o el mensaje de ayuda o sea, creamos el atributo número de tipo charfield, longitud máxima 20 caracteres y creamos el campo correo electrónico de tipo correo. Muy bien, allí hemos creado nuestro modelo, guardamos el modelo y ahora tenemos que crear las migraciones. Para crear las migraciones vamos a utilizar el siguiente comando. Estamos en el directorio, nos quedamos en este directorio y ejecutamos el comando. Voy a cambiarme al directorio principal. Muy bien, ahí creo las migraciones. Contrato migraciones 0001. Bien, vamos a crear, a ejecutar el siguiente comando para que aplique las migraciones y para que se cree la base de datos. Ahí está aplicando todas las migraciones. Terminó de crear allí todas las migraciones. Bien, muy bien, avanzamos ahora al siguiente paso, el paso número 5. Vamos a crear los serializadores. Tenemos que ubicarnos en el directorio contacto y abrir el archivo de los serializadores. Si no existe, hay que crearlo. Entonces, vámonos a hasta ese directorio. Vamos a listar todos los archivos y tenemos que crear el archivo para los serializadores. Voy a copiarme este archivo. En el caso ustedes tienen que crearlo en su casa. Me voy acá en el directorio contacto y voy a pegar allí el archivo. Voy a abrirlo desde el editor en el directorio contacto y voy a abrir el archivo serializer. Ahí estoy creando el serializador y estoy definiendo el contacto serializer utilizando el modelo serializer. Muy bien.
Ahora avanzamos hacia el paso número 6, desarrollo de las vistas. Tenemos que ubicarnos en este directorio en contacto y en el archivo views.python. Sí, vámonos aquí en el directorio contacto, el archivo views.python. Debe crear las vistas de la API utilizando Red Framework para listar y agregar los contactos y para buscar y actualizar y eliminar un contacto por su ID. Asegúrese que debe asociar cada vista con el modelo contacto y el controlador y el contacto serialice. Entonces, vamos a crear las vistas. Voy a copiar el código. Muy bien, voy ahora a la paso número 7. Definición de las rutas. ¿Eh? Tengo que irme al archivo de las rutas. Si no existe, tengo que crearlo. Tengo que crear un archivo para las URL dentro de contacto. Entonces voy aquí, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a llamarlo urls.py. Tengo mi archivo url.py. Tengo que crear todas las rutas. ¿No? Entonces, vamos a crear las rutas. A copiarme el código. Y aquí voy a importar de Django URL las packs, las rutas. De las vistas, voy a importar todas las vistas. Contacto list create view del archivo vista, las dos vistas que creamos. La vista para crear y la vista para actualizar, listar y eliminar. ¿No? Y las tenemos aquí en el archivo view. Y le voy a pasar las rutas. Contacto para crear una nueva contacto y contactos. El número o el nombre en este caso. ¿Eh? El nombre de mi controlador.
y el otro, minimizar aquí, ajá, contacto list create y contacto detalle. Y esta sería la ruta a la que voy a acceder. Muy bien. La siguiente actividad es probar, iniciar el servidor y utilizar y probar cada una de las rutas. Bueno, ya se les queda a ustedes de tarea. Voy a probar utilizando el navegador para la petición JET, que es esta contacto, eh, y también puedo utilizar para la petición POST. Ah, no, para yes, no tengo, tendrá que agregar un contacto. Vamos a ver aquí. Sí, tendrá que ya probarla. Tendrá que instalar Postman. Vamos a ver si puedo instalar Postman. Aquí, Postman. Vamos a descargarlo. Vamos a ver si puedo descargarlo. Por allí se está descargando. Vamos a esperar que se descargue para probar, ya que debiera probar la API. Bueno, me falta este paso, incluir las URL de la aplicación contacto en el archivo de contacto url.py. Bueno, eso lo estamos realizando, ¿no? Ya eso lo creamos. Agenda contactos, project, url.py. Vamos aquí. Tengo que incluir aquí esas rutas, nos falta ese paso aquí. Nos falta esto de aquí. Tenemos que incluir en el archivo agenda contactos, en el directorio principal, agenda contactos url.py. ¿Ya? Entonces, que es el archivo que tengo abierto aquí. Agenda contactos en la URL y tengo que modificarlo para que quede así. También y tengo que incluir del archivo contacto todas el archivo del directorio contacto, el archivo URL, que es el que está aquí en contactos URL. Estoy incluyendo este archivo en la ruta principal de la aplicación. Ya, muy bien. Vamos a verificar si ya se terminó de descargar Postman, va por la mitad para hacer las pruebas de la API.
Bueno, hasta aquí he explicado ya cómo realizar casi toda la actividad. Quedaría es probar la app. A ver si puedo desde el navegador. Lo que pasa es que no voy a tener contacto agregado. Necesito agregar un contacto para hacer la prueba. No tenía descargado Postman. El internet, disculpa, el internet que está demorando hoy. Bueno, por ahí ya lo que faltaría es probar las API. Ustedes tendrían que probar la API. Eh, Ustedes deberían descargar eh, la herramienta Postman o Insomnia. Y en esta herramienta ir probando cada una de las rutas, ¿ya? La ruta y con los métodos para agregar nuevos contactos, para eh, listar los contactos existentes, para buscar un contacto por un ID específico, en este caso un nombre, eh, para borrar un contacto, eliminar un contacto o para actualizar un contacto. A ver si el tiempo nos permite realizar esas pruebas. Recuerden que ustedes deben tomar captura de cada una de las pantallas que van realizando, que van ejecutando para el informe, ¿no? ¿Y qué hicimos hasta ahora? Creamos un entorno virtual, ¿verdad? Para tener un espacio eh, aislado donde trabajemos nuestra aplicación, nuestra API, ¿no? E instalemos todas las dependencias que necesitamos. Pero activamos el entorno virtual, luego instalamos Django y Django Red Framework, que son las dos librerías que vamos, o paquetes que vamos a necesitar para realizar la actividad. Luego llamamos al comando Django admin o al administrador de Django para que cree un nuevo proyecto. Ese proyecto se va a llamar Agenda Contactos Project. Nos cambiamos a ese directorio una vez que lo hemos creado y llamamos al administrador o al manejador de Python para que cree una nueva aplicación llamada Contacto. Tenemos que añadir esa aplicación que hemos creado a- en el directorio System, en la configuración del directorio System, en las instalaciones, eh, las aplicaciones instaladas, vamos a añadir la nueva aplicación Contacto y vamos a añadir Reframework porque vamos a trabajar con el API. Luego tenemos que crear los modelos. En este caso vamos a crear un solo modelo que se llama Contacto, ¿no? Y ese modelo va a tener tres campos: el nombre, el número eh, y el correo electrónico, asegurándonos que la longitud de cada campo sea la apropiada. Tenemos que crear las migraciones y después ejecutar las migraciones para que se escriba en la base de datos, se cree la base de datos. Luego tenemos que crear el serializador, ¿ah? Y finalmente vamos a crear las vistas o los endpoints, ¿no? Entonces tenemos que crear una vista
para listar y agregar contacto y las vistas para buscar, actualizar y eliminar un contacto. Pulso ID. Luego asociar cada vista con el modelo contacto y con el serializador. Seguidamente vamos a definir todas las rutas, las URL y por último vamos a hacer la prueba, que es lo que estamos esperando. Hacer la prueba de la API. Esperar que se instale aquí Postman. Ya le falta poco para realizar cada una de las pruebas, de las pruebas, los endpoints a cada una de las rutas. Vamos a esperar allí. Se termina de instalar, ya falta poco para instalarse. Quiero hacer las pruebas. Allí, bueno, ya casi se termina de instalar. Vamos esperar que se instale para hacer las pruebas. Bueno, recuerden que este el informe tiene cuatro partes. Bueno, allí vemos la estructura del directorio. Vamos a verificarlo aquí en el editor. Fíjense que allí está la agenda de contacto. Dentro de la agenda de contacto tenemos el proyecto, tenemos la aplicación, y cada uno de los archivos ahí se instaló Postman. Se descargó, vamos a indicarle que se instale. Y está la aplicación de cada uno de los directorios, ¿no? Y vamos a esperar que se instale. Ejecute el instalador. Ahí se está ejecutando. Espera que inicie el instalador. Ahí está iniciando. Vamos a esperar que levante el instalador. Está por allí. Eh, ¿Qué pasó? Hay un error allí en la instalación. Eh, Ay, discúlpenme. Vamos a ver. Voy a intentar una vez más. A ver.
Yo creo que sí, ya se instaló. Vamos a esperar que cargue. Trabajando con otra una versión, güey, vamos a decirle que trabaje con mi cuenta de correo. Vamos a autenticarnos. Voy a autenticarme. Voy a esperar que cargue allí. Se demora un poco. Lo que quiero es realizar la prueba de los endpoints. Voy a voy a ejecutar aquí voy a encender el servidor. Está por aquí. Vamos a correr el servidor. Mm, Vamos a salirnos, cambiar al directorio principal. Vamos a esperar a que se inicie el servidor. Me dice que vaya a la ruta 127 de Puerto 8000. Entonces, vamos a que- vamos a enviar una requisición, pero tengo que decirle la ruta 127.0.1 por el puesto 8000 y la ruta que va a ser contacto, host. Me está consiguiendo la ruta. Déjame ver, corriendo el servidor del puerto 8000. Escribí la dirección completa.
Va a crear un entorno primero. Entorno. Activa. Sí. Bueno, y tengo que revisar en la ejecución. Déjame revisar y yo se la envío se lo comparto por otro video o se los comparto por un archivo de texto. Muy bien, porque voy a demorar mucho en el video. Entonces, ya con esto, bueno, queda el API creada. Espero que sigan los pasos y bueno, y puedan probar aquí el API. Le voy a cerrar o dar por concluido el encuentro síncrono. Espero que les sirva de utilidad y de ayuda. Cualquier duda pueden escribirme por el foro de duda o por un mensaje privado. Gracias por su atención. Recuerden que estoy atento a cualquier duda, a cualquier inquietud que tengan.